Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Amador, estudiante de Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. En esta última fase de este curso de investigación, de fundamento de investigación, nos solicitan en primer punto definir por qué es importante estudiar el impacto de los videojuegos en la población infantil. Es importante porque según un estudio revelado hace poco tiempo por el diario El País, dice el impacto de los videojuegos en el cerebro de los niños, y además de toda la información ya vista, es importante tener en cuenta los estudios de los diferentes contenidos que los jóvenes están viendo. De pronto ahorita se han visto jóvenes violentos, otros agresivos, otros perezosos, y la idea es entender de qué manera los videojuegos tienen una influencia sobre esto. Según este estudio hace un dato muy importante, habla de que el 65% de los hogares actuales tiene algún tipo de tecnología en casa, como celulares, como estos, videojuegos de otro tipo, acceso a computadores, tablets y demás, que en un momento dado facilitan el acceso a estos contenidos a la población infantil. Realmente no hay un estudio claro y que sea concluyente, donde se pueda decir el uso de videojuegos produce tal cosa. No, simplemente hay tendencias. Por ejemplo, niños que de pronto están viendo juegos que sean de violencia pueden tender a ser un poco agresivos, pero no hay una relación comprobada directa. Lo que sí es cierto es que tal vez por estar pendiente a los videojuegos, ocurre que muchos de estos niños o jóvenes están perdiendo interés o dejando de hacer tareas, de prestar atención en clase, inclusive como se duermen tarde, de pronto les da sueño el día siguiente, no alcanzan a dormir las horas necesarias. Pero que sea un estudio concluyente respecto al impacto negativo de los videojuegos, no lo hay. De hecho, muchas instituciones utilizan los videojuegos a favor para enseñar cierto tipo de materias, cierto tipo de actitudes, utilizan videojuegos o juegos con contenidos que son de provecho. Esto se relaciona mucho con lo que nosotros hicimos en la pregunta de investigación, que fue en la fase número 3 del proyecto. Por ejemplo, mi pregunta de investigación estaba relacionada con el impacto de los videojuegos, y en ese momento con un grado determinado de un colegio que se llama San Isidro Labrador. Y era importante e interesante para mí por una razón. Este colegio está ubicado en un resguardo indígena, dentro del resguardo indígena Cancuamo. Entonces, sí es cierto, de todas maneras no hay un estudio científico concluyente, pero sí es cierto que de pronto por el uso de los celulares, muchos jóvenes están perdiendo interés en la cultura. Es un proceso de aculturización. Entonces, no es lo mismo ver los videojuegos en general que verlos para una población étnica específica, en este caso un territorio indígena, donde vuelvo y repito, saberes que hacen parte de la oralidad, juegos ancestrales y demás, tal vez se está perdiendo cierto interés en la población juvenil e infantil por el acceso a la tecnología. Para nadie es un misterio que la tecnología tiene ciertos contenidos atrayentes. Sin embargo, pienso que también puede ser una herramienta a favor cuando nosotros en este tipo de aparaticos empezamos a incluir contenido que a la vez sea atrayente para los jóvenes, pero que de una vez, por la misma línea, refuerce los procesos étnicos de nuestro pueblo. Tuve una oportunidad de revisar varios tipos de artículos relacionados con el tema de los videojuegos en la población infantil. Algunos de ellos fue de Buiza, Aguado, García, Calero, Alfonso Canovas, Ortiz Soto, Esto fue un artículo científico denominado Videojuegos, una ficción con implicaciones neuropsiquiátricas. Este artículo hablaba un poco de qué incidencia tenían los videojuegos respecto al comportamiento natural de los jóvenes. Pero eran estudios que se han realizado a cierto grupo de jóvenes. Había un artículo que me causó bastante curiosidad. Se trataba de los videojuegos en el tratamiento fisioterapéuticos de la parálisis cerebral. Esto lo hizo Yagüe Sebastián MM y Yagüe Sebastián MP, al parecer son hermanos. Esto fue publicado el 22 de mayo de 2015.
Este artículo básicamente habla cómo los videojuegos, ciertos videojuegos con ciertos contenidos, incentivaban a los jóvenes con parálisis cerebral a moverse, a realizar actividades que eran de motrices, porque eran totalmente quietos, y evidentemente fue un cambio bastante significativo para estas personas que tuvieron la oportunidad de acceder a este tratamiento. Había un artículo tratado por García Cernaz S., que fue publicado el 2 de octubre de 2017, se denominaba Videojuegos y la violencia, una revisión de la línea investigativa a los efectos. Era lo mismo hace un momento, hay diferentes estudios, pero ninguno es concluyente respecto a que hay una relación directa entre el comportamiento de los jóvenes agresivos y el contenido de los juegos que ven. Sin embargo, se generan como tendencias de pronto, que los que veían juegos con contenidos un poquitico violentos de pronto eran propensos a golpear o pegar, pero se entendía que la agresividad a veces es un comportamiento necesario dentro de la personalidad del ser humano. Uno de los artículos que teníamos era el de Rivera Arteaga que hablaba de videojuegos y la habilidad del conocimiento. Lo mismo, era cómo los videojuegos permitían el desarrollo psicomotriz y social, y también el tema de intercambio entre los jóvenes y niños que veían estos videos. Básicamente estos artículos tenían una sola relación, y era que ninguno era concluyente respecto al tema de la influencia directa de los videojuegos en todas las situaciones aquí presentadas. Muchos presentaban ciertas tendencias de mejora, pero ninguno tenía ninguna relación directa como tal. Y pues el único artículo diferente de los tratados fue el tema de donde se utilizaron los videojuegos para tratamiento de niños con parálisis cerebral. Este fue el resumen de acuerdo a las actividades solicitadas para esta última actividad.